Bien, buenas noches, queridos hermanos. Realmente es un gusto poder estar en este lugar. Nosotros somos los varones. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad dada por Dios en guiar nuestros hogares, cuidar nuestra vida, cuidar nuestros hogares y guiar también y estar involucrados, servir en nuestras iglesias locales. Y cuando estaba orando de qué podía hablar en esta noche, me vino a la mente un pasaje en Segunda Reyes, el capítulo 6. Les invito a buscarlo. Una pequeña historia simpática, que quizás los que nos hemos criado en los en hogar cristiano la conocemos en la escuela dominical, pero que nunca, bueno, al menos a mí me pasó así, que no me llamó más la atención que, bueno, Eliseo hizo flotar un hacha que se había caído al agua, básicamente es eso, esa es la historia. O sea, hizo un milagro de que el hierro flotara. La madera se hundiera y el hierro flotara. O sea, fueron dos milagros paralelos ahí, ¿no? Pero hay algunos detalles más que aparecen en esa historia y me gustaría simplemente meditar en ellos en esta noche un ratito. Entonces, vamos a leer el pasaje primero, de Segunda Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y le respondió: Yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor! Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, es la historia de un hacha que se cayó al agua y fue sacada otra vez. Pero hay más en esta historia. Allí empezaba diciendo que el lugar en el cual estaban se había vuelto estrecho. Estaban en un tiempo de apostasía en Israel. El pueblo se había alejado de las cosas de Dios. Acab y los reyes que le siguieron, ninguno buscó a Dios. Y justamente el ministerio de Eliseo está enfocado a volver al pueblo de Israel a Dios, pero bueno, no hubo mucho éxito, al menos en lo general y sobre todo en el gobierno. Ahora, allí habían las escuelas de los profetas, era una especie de instituto bíblico donde estaban hombres. Entonces era un momento en Israel de apostasía y, y Eliseo hacía la fuerza contraria. Y en ese mismo momento surgieron, o ya estaban las escuelas profetas, pero empezaron a crecer. O sea, Dios siempre tiene su remanente fiel, a pesar de cualquier situación atroz que pueda haber en la sociedad y aún dentro del mundo llamado cristiano, trasladándola a nuestro tiempo, o piadoso en aquel entonces. Ahora, qué lindo problema cuando el lugar donde se congrega el pueblo de Dios se queda chico, ¿verdad? ¿Cómo lo encaramos? En esa corta historia encontramos algunos principios para aplicar y me gustaría simplemente trasladar el concepto de que cada uno de nosotros sea parte de una extensión, de un crecimiento, de una proyección a ampliar. Entonces, primero vamos a ver acá una proyección de extensión. El grupo de estudiantes ahí de las escrituras vio la necesidad de ampliarse. No se conformaban con tener las instalaciones completas, los éxitos logrados, sino que buscaban la extensión de la obra. Bueno, llegamos a completar esto, pero ¿a qué más nos podemos extender? Qué bendición cuando si tiene ese tipo de proyección. No tenemos que conformarnos con logros alcanzados. Siempre habrá nuevos horizontes, nuevas metas para lograr. En la vida espiritual, el que se detiene retrocede. O sea, en la vida espiritual o se avanza o se retrocede. En este grupo de alumnos, alguien dijo: vamos, y contagió a los demás con ese llamado. Nehemías, el que tuvo el llamado de reedificar los muros destruidos de Jerusalén,
exhortó al pueblo con palabras similares. Había dicho, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, vengan. Y luego dice, levantémonos, edifiquemos. Y así se esforzaron las manos para bien. Esto está en Nehemías 2, los versículos 17 y 18. Ahora, ¿cómo está la obra en la cual nosotros nos encontramos? ¿No se requiere también allí una voz que invite, vamos, vamos? Quizás el Señor te quiera utilizar para levantar muros, construir obras, extender la visión y alcanzar muchas almas más para su gloria. Eres uno de ellos que Dios puede utilizar para llamar a otros, vamos juntos, vengan. Alguien tiene que tomar la posta. Generalmente la gente espera, bueno, que sea el anciano, que sea el diácono, que sea un hermano, que aparezca, y en una de esas le seguimos, pero ¿por qué no tomamos la iniciativa nosotros? Ahora, este llamado es urgente porque acá decía uno, vamos ahora. Ahora, si observamos el estado calamitoso en el cual se encuentra muchas veces la obra del Señor a nivel global, a nivel nacional y a veces hasta a nivel local, y si pensamos en lo que es la perdición y el juicio al cual se encamina nuestro mundo, nuestra sociedad, los que nos rodean, nos tiene que arder el corazón para aprovechar el poco tiempo que nos queda. ¿Vamos? Allí también, en segundo lugar, hay una participación servicial. O sea, habíamos visto una proyección de extensión, pero ahora también vemos una participación servicial. Es precioso observar que estos hombres dedicados en general al estudio de la palabra y la enseñanza, también se dispusieron a la labor práctica cuando fue necesaria. Suele pasar que aquellos que se dedican a servir al Señor en estudios bíblicos, conferencias, predicación, la enseñanza, muchas veces se sienten demasiado buenos eh, para alguna tarea práctica. Pero el que tiene alma de siervo se involucra en lo que hiciera falta. Quizás no tenga tanta aptitud en esa área, pero está a disposición. Recuerdo muy bien un alumno de un instituto que formaba misioneros. Se quejaba porque la primera tarea apenas llegó, ya la primera semana lo pusieron a cortar pasto del predio donde estaba ese instituto. Y ahí él, ofuscado, dijo, yo no vine a cortar pasto, yo vine a predicar el evangelio. Aunque tenía unas capacidades extraordinarias, realmente era un orador muy capaz. Tenía dones dados por Dios, pero terminó destruyendo su familia, su testimonio, al punto de que se fue completamente al mundo. Era demasiado bueno para cortar el pasto. Pero volviendo en esa historia, vemos que todo el grupo estaba dispuesto a colaborar con esa construcción. Nadie se creía algo especial para no dar la mano. Tampoco se excusaron por la falta de recursos. Eran pobres, como demuestra justamente el hacha prestada. Y el hecho de que no contrataran a constructores para esa nueva morada. Además, iban a levantar un rancho de madera en lugar de una construcción de piedras. Eso pone en evidencia que eran personas que tenían muy poco. Además, si uno lee las otras historias, vemos ahí gente de los profetas que no tenía comida suficiente, que quedaron con deudas y cosas por el estilo. Pero nunca la falta de recursos debería convertirse en una excusa para cuando Dios decide ampliar o extender una obra. La fe y la disposición de involucrarse son premiados por Dios. Y esto tenemos que ser nosotros. Segunda pregunta o invitación. ¿Vamos? El tercer punto que vemos acá es una participación de todos. En el versículo 2 llama la atención que todos los verbos se encuentran en plural. Allí dice, vamos, tomemos, hagamos, habitemos. Y luego dice, se dispusieron cada uno a participar de la obra. Si queremos ver un crecimiento en el servicio de nuestra iglesia, si queremos ver extensión, esta debe ser la actitud correcta. Vamos, todos juntos. Todos tienen que estar involucrados. La actitud de servicio en conjunto es muy animadora.
La frase vamos y tomemos allí cada uno una viga. O sea, no tenía que llevarse uno 10 vigas, no. Había como 100 personas y cada uno se llevaba su viga. Y eso nos hace recordar otra vez el tiempo de Nehemías. Todo el pueblo de Jerusalén, familias enteras, sacerdotes, ricos, pobres, hombres, mujeres, incluyendo los líderes, estaban allí involucrados en la reedificación de los muros. Si quieren cotejarlo o meditar en eso, Nehemías 3. La expresión que se repite allí continuamente en esa descripción es: junto a ellos restauró fulano de tal, junto a este restauró fulano de tal. Entonces ahí encontramos la clave para el avance de la obra, la bendición de Dios, la unanimidad. Si trasladamos estos conceptos a la iglesia, inmediatamente encontramos el paralelo. Cada creyente es animado a edificar sobre el fundamento que es Cristo, pero ¿cómo? Como dice Pedro, ¿no? Como piedras vivas para un templo espiritual. Cada uno tiene la responsabilidad de analizar cómo sobreedifica: oro, plata, piedras preciosas o aquellas que se queman. Dependiendo de ello, también va a ser nuestra recompensa y la gloria que le vamos a dar a Cristo o la pérdida de la misma. Ya el concepto de cuerpo que presenta Pablo un par de veces nos muestra el involucramiento, el uso de todos los dones. Nos ilustra la necesidad de la participación de cada miembro. Si queremos avanzar, si queremos crecer, cada miembro tiene que involucrar sus dones. Cada uno de nosotros que estamos acá está involucrando sus dones. Lo estamos haciendo, sabemos cuáles son, empecemos por ahí, ¿no? Allí este organismo se vuelve dinámico y puede encaminarse en la dirección elegida por la cabeza que es Cristo. Como decía el apóstol Pablo, les leo 3 versículos en 1 Corintios, el capítulo 12. Allí los versículos 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. También el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Entonces vemos allí la participación de todos. ¿Estamos involucrados? Todos. ¿Vamos? Luego vemos la participación del líder. En cuanto a la participación que tuvo Eliseo, vamos a ver algunos conceptos muy interesantes, al menos que me llamaron la atención al meditar en este pasaje. Quiero señalar 3 aristas acá. En primer lugar, vemos una acción en sujeción al líder. Una actitud a imitar de este grupo de alumnos es el pedido de permiso y deseo de participación del líder. Primero le piden permiso y luego uno de ellos le pidió que los acompañara. Muchas veces la juventud en su pasión e idealismo se deja arrastrar a acciones precipitadas sin consejo o participación de los hermanos mayores o líderes. Aunque la idea y el proyecto puedan ser muy buenos, pudieran ser muy loables, a veces la ejecución precipitada y falta de aprobación del liderazgo de los mayores destruyen la iniciativa. Aquí se destaca la humildad y a la cual nos exhorta Pedro. Recuerdan el pasaje allí en 1 Pedro 5, ¿verdad? 1 Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, vemos allí la actitud con la cual se debería buscar la acción, siempre en sujeción al liderazgo de la iglesia local. Qué diferente la actitud de Roboam, ¿recuerdan? Roboam, el hijo de Salomón, cuando empezó a reinar, primero consultó a los mayores, a los ancianos que habían estado con Salomón y decir: ¿qué hago? ¿Qué le digo al pueblo? Entonces le dijeron: mira, decirles que bajas los tributos y te van a servir.
Después fue con aquellos que se habían criado con él, cuna de oro, o sea, siempre las tenían todas de arriba, o sea, vida fácil, ¿no? Y claro, soberbios, orgullosos, prepotentes. Ah, ¿qué le vas a decir eso? No, al contrario. Yo voy a ser más duro con ustedes todavía. Mostrá quién es el rey acá, quién es el macho, ¿no? En otras palabras. Y bueno, sabemos lo que pasó. Ahí se partió Israel en dos. Menos mal que tenemos esta lección. Qué diferente la actitud de estos estudiantes de las Escrituras. Ellos querían contar con la presencia sabia y espiritual de su líder, esta persona mayor y encima llena del Espíritu. Aunque se tratara de un proyecto de construcción, ¿qué sabría Eliseo de construcción? Y ya vamos a ver, algo sabía. Menos mal que lo hicieron de esta forma. Fue para su bendición y ejemplo para nuestros tiempos. Luego vemos una acción proactiva del líder. O sea, vimos la invitación, ¿no? O el pedido de permiso. Primero el pedido de permiso al líder. Luego vemos esa acción proactiva del líder. Podemos señalar esa cooperación del líder. Eliseo les dio su aprobación al proyecto. Les dijo, vayan, andad, andad. ¿Sí? Él no acuartó sus proyectos, sus ideas, sino que se dio cuenta que lo que ellos pensaban, habían propuesto, era lógico y necesario, era para la extensión de la obra y los apoyó en ello. ¿Cuántas veces líderes celosos o pasivos han apagado el fuego del servicio de los jóvenes? Simplemente porque la idea no se les ocurrió a ellos o porque se sentían amenazados. No, acá viene creciendo uno y me podría hacer sombra, ¿no? La historia de nuestras iglesias se encuentra repleta de actitudes dañinas de parte de líderes, ahogando el entusiasmo y disposición de los más jóvenes. En muchos lugares se encuentra esa filosofía de Diótrefes que impedía el desarrollo y la comunión. Cada líder, si cada iglesia debería tener como visión y oración la orden del Señor, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, qué bendición si hay alguien ahí que tiene ganas de servir, que se quiere involucrar por iniciativa propia. Con oración y la guía del Señor, apoyémosle. Pero luego vemos la tercera en cuanto a este líder, la participación directa. Estos hombres no solo pidieron permiso para realizar la obra, sino que buscaron la participación del profeta. Alguien dijo, ¿y por qué no te venís con nosotros? Esto realmente es una petición pocas veces visto. Muchas veces se prefiere actuar lo mayor, lo más lejos posible del líder y para que no me esté mirando, ¿no? Lo que estoy haciendo. Ahora bien, cuando le invitaron a ir con ellos, Eliseo dijo, yo iré. Y luego se fue con ellos. Dice el versículo 4, se fue con ellos y cortaron la madera. Cortaron, plural. Eliseo estaba allí. Y luego vemos que Eliseo también ayudó. Aunque Eliseo ya no era de los más jóvenes. Allí estaba participando de un proyecto de construcción, cortando la madera para el nuevo lugar de habitación y culto. Él también blandió el hacha, versículo 6. Seguramente su experiencia de labrador en sus años jóvenes, allí en Abel Meola, de donde había recibido el llamado parte de Elías, también sería de gran utilidad para este proyecto. Esto también es un excelente ejemplo para los que de alguna forma ocupamos algún lugar de liderazgo en esas iglesias o ministerios. ¿Cuántas veces se envía a los demás? Bueno, hagan, pero no los acompañan. Lógicamente no podemos estar en todo, pero qué bendiciones cuando participan o al menos de vez en cuando acompañan las diferentes obras. Los ancianos de la iglesia también se conocen su nombre, ¿no? Es sobreveedor, pues. Son los que tienen esa mirada por encima, que miran por el bien de la obra, indicando luego o corrigiendo quizás el rumbo que puede estar tomando la embarcación de la iglesia. Ahora bien, esto debería ser así con mucha más razón cuando se emprende una nueva actividad. Sin lugar a dudas, se sigue cumpliendo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué pasa allí? Allí envía a Dios bendición y vida eterna. Bueno, que sea esa nuestra actitud. Pero ¿qué más podemos sacar de lecciones de esta historia? Vemos una lección de sensibilidad. Para muchos, un hacha perdida no es muy trascendente, ¿verdad? Pobrecito, bueno, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer, no?
Pero vemos allí la empatía que demostró este hombre de Dios. Para este hombre, el hacha perdida era, primero que el hierro casi no se conseguía, y menos hecho en herramienta, era muy caro, prácticamente inaccesible en aquel entonces, pero para este hombre era todo. Además estaba su nombre en juego, ahora no podía devolver el hacha, quedaba con deudas. ¿Qué le decía al que se le había prestado? Entonces, quizás sea el momento también para nosotros ver aquello que lastima, dolió, donde sienten ansiedad, angustia a otras personas. Mostrar empatía. Quizás lo vemos ahí, "Uy, pero esto no es nada". Y quizás sea el gigante con el cual tiene que luchar nuestro hermano. Entonces, así que todas las cosas que los hombres que queréis que hagan a vosotros, haced también con ellos. Seamos sensibles a la necesidad de los demás. Miremos con esa mirada de quién está con una cara triste, a quién le puedo poner el brazo sobre el hombro, a quién puedo orar o ayudar, involucrarme. Una lección de sensibilidad de parte del profeta. También vemos una lección de provisión divina. Allí vemos algo que nos puede llenar de gozo porque vemos que Dios tiene interés aún en estos detalles más mínimos. Claro que podemos venir a Dios con cualquier cosa que nos pasa. Nunca nos sucedió que no encontráramos las llaves y tengo que salir corriendo y no encuentro la llave de la casa o del auto o lo que fuera. ¿Y por qué no orar? ¿No podremos pedirle al Señor que nos guíe en cuanto a un trabajo práctico que estemos haciendo? El mecánico no encuentra la falla en el motor, Señor, guíame, mostrame. El que trabaja en contabilidad, Señor, no me cierran los números, ayúdame a encontrar el error. Salimos a comprar algo, guíame, Señor. Bueno, sí, Dios quiere justamente que tengamos esa relación fluida y mostremos dependencia de Él. Allí hay una lección de salvación también. Había un hacha que salió volando por descuido, orgullo, prepotencia, quizá, acá estoy yo y le doy, y el hacha se fue corriendo en el mango y salió volando. Muestra la realidad de tantas personas que están hundidas y no hay quien las rescate. Pero hay alguien que murió en un madero y descendió a las partes más bajas de la tierra a convertirse en esclavo y morir la muerte y muerte de cruz. Se hundió para sacarnos a la vida. Y este es el mensaje que tenemos que presentar a otros. Hay una lección acá de servicio. Cada creyente está involucrado, debería estar involucrado en la obra del Señor. Todos estaban ahí involucrados. Y cuando el hacha salió a flote, siguió trabajando. Seamos esa hacha en las manos del Señor. Que seamos útiles. Hay una lección acá también de consejería. Después de este grito de desesperación del hombre, varón de Dios, era prestada. Allí el varón se acerca, mostrame dónde está el lugar, dónde se cayó, dónde estaba el lugar de la pérdida. El Señor muchas veces antes que sanara a alguna persona le preguntaba, ¿qué querés que te haga? ¿Recuerdan la mujer con el flujo? O sea, era una cosa súper vergonzosa para la pobre mujer, ponerse en el medio y reconocer el problema que tenía, más en aquel entonces. Hoy de esto se habla abiertamente, pero en aquel entonces. El hombre de la mano seca en medio de la sinagoga, extende tu mano y alguien que tiene la mano seca la busca ocultar o si tiene algún problema físico, ¿verdad? Ponela en el medio. El padre con el hijo endemoniado, ¿qué le pasa? Jesús sabía lo que le estaba pasando. La mujer samaritana le muestra directamente dónde estaba su problema. Vemos allí que el buen consejero lleva al aconsejado a reconocer dónde está su problema. ¿Dónde se te cayó el servicio que estabas realizando? ¿Por qué razón? Está allí. Acá pasó. Por esta y por esta razón. Bueno, vamos a ayudarlo. Es que eso es la actitud del Señor, que viene a buscar y salvar lo que se había perdido. La última orden de Eliseo al hombre que había perdido el hacha fue, tómalo. Y así él pudo reiniciar su tarea. Dios es especialista en restaurar lo que el pecado deterioró, donde se perdió, donde se quebró algo. Es el Dios de nuevas oportunidades. Sea eso para nosotros en lo personal, pero también a los que nos rodean.
De manera que si tu vida o sabes de alguien en tu iglesia que encuentra fracasos, pérdidas, equivocaciones, dolor, lo que impida que sea una vida útil en el servicio al Señor, entonces vengamos a Cristo o llevemos a esa persona a Cristo, que reconozca su problema, que entregue su vida a Él, que confíe en Él, que restaure su vida. Y podemos decir con el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. El Señor te dice, tómalo, toma el hacha. ¿Dónde vamos a servir? ¿Cómo vamos a hacer para que la obra se extienda? Y termino con una última. ¿Vamos? Dios los bendiga.